tomarse. Venga, felicitaciones. Y son 5 gatos. Un vacío. Claro. Un tema político acá. La pura política. La política es la novela. Cuando la política entra en el templo, entra la política en el templo. Bien. Bien, se reinicia el juicio oral y público en la provincia de San Luis. Queremos saber si en Buenos Aires no tiene buena receptividad de imagen y sonido. Así el señor Fernández G nos dice que sí, todo correcto. Estaba en uso de la palabra la representación de la defensa en la voz del doctor Ibáñez. Doctor Ibáñez, ¿está preparado para continuar con la defensa? Sí, señor presidente. Bien, muchas gracias. Lo escuchamos. Bien, señor presidente. Antes de continuar con el alegato, una de las preguntas que me hizo el señor presidente ayer para que pudiera individualizar a qué video me estaba refiriendo, cuando hice ese pasaje en el doctor Pérez Villalobos preguntaba, ¿sabe quién lo mató? Esto es el video correspondiente a la audiencia del día 19 de diciembre de 2013 y exactamente esta expresión, esta cita que hice, está en el minuto 8:25 segundos. Bien, recordarán vuestras excelencias y las partes que ayer el último tema que había tratado era la cuestión de la autoría mediata. Y me faltaba agregar sobre ese punto una aclaración que hizo el profesor Roxin en una conferencia en Sevilla. Perdón, discúlpeme, voy a apagar, me está sonando el teléfono, pido perdón. Un segundito, por favor. Gracias, perdonen. Decía, en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, en España, el profesor Roxin, al hablar de las condiciones del dominio de la organización, que es lo que estaba expresando, dijo textualmente esto: autor mediato solo puede ser quien dentro de una organización rígidamente dirigida tenga autoridad para dar órdenes. Y sobre este punto, ya por supuesto ya cierro el tema de la autoría mediata, quería ahora enlazar estos conceptos que estuve diciendo y siempre en la inteligencia de que el tribunal acepte la aplicación de esta doctrina foránea, que ya expliqué por qué violaba el principio de legalidad, pero aún en la inteligencia de que esto fuera aceptado por vuestras excelencias, voy a hacer un pequeño desarrollo de aspectos reglamentarios, reglamentos militares me refiero, para que ustedes se compongan cuál era el marco legal, cuáles eran las obligaciones y cuáles eran las misiones y funciones que tenía por entonces, y aún tiene hoy, un oficial de operaciones de un Estado Mayor. Precisamente ustedes van a poder colegir, una vez que yo haga una explicación sobre los reglamentos, van a advertir que no es posible que el entonces mayor Ossarán pudiera ser, en esa estructura de poder, que hubiera sido un intermediario. Estamos en claro que si hay una imputación con él podría ser como retransmisor de una orden superior, dado que no se puede suponer que un mayor, una persona con el grado de mayor, pudiera él directamente ser desde allí la génesis de la orden ilegal. Voy a demostrar aquí que ni siquiera pudo ser, por supuesto, ni autor ni tampoco retransmisor de una orden en esa estructura de poder. El aspecto reglamentario pasa a ser muy importante, vuestra excelencia, siempre en este esquema de autoría mediata, toda vez que la acusación y toda la investigación hecha a la etapa instructoria y lo que se completó en este juicio oral no aportó ningún elemento concreto, en particular sobre el señor Ossarán, que nos permitiera inferir que, más allá de lo reglamentario, otras pruebas demuestran una realidad diferente. Yo voy a basar mi defensa, dado que la atribución de responsabilidad es meramente funcional por el cargo que ocupaba, bueno, les voy a demostrar a vuestra excelencia que ni siquiera desde lo reglamentario hay lugar a que se pueda inferir la culpabilidad que estructura la acusación. Coincidimos todos que, de acuerdo a lo que surge del legajo militar, en la época de estos tres hechos que injustamente se le imputan a mi asistido, el señor Ossarán se desempeñó como oficial S3 del Estado Mayor del Comando de Artillería 141 con asiento en esta ciudad de San Luis. Y aquí
Hay una situación que cabe aclarar porque quien resulte, como creo que somos todos, neófitos en el estudio de los reglamentos militares, no tenemos ninguno de nosotros una formación especializada para interpretar los reglamentos. Tengan en cuenta que los reglamentos militares son numerosísimos, son muchos, pero todos guardan una relación con los otros. Y la simple lectura de un artículo, de un reglamento, no nos hace idóneos en la materia. No está de más señalar que en el ejército argentino un oficial se gradúa como oficial de Estado Mayor, como dije ayer, luego de realizar el curso de la Escuela Superior de Guerra, donde tiene unos primeros 2 años, donde los que no pasen al tercero pueden recibirse como auxiliares de Estado Mayor, y sí, el que supera el curso completo de 3 años, en aquella época era 3 años, se gradúa como oficial de Estado Mayor. Con esto quiero decir que una persona que no es abogada puede leer un artículo del Código Penal, puede leer un artículo del Código Procesal Civil, Penal, y no por ello puede tener una capacidad completa para entender el alcance de una norma, dado que le falta un conocimiento integral. Y creo que en este problema estamos todos los que estamos aquí. Todos hemos hecho un esfuerzo en leer los reglamentos y tratar de interpretarlos, pero tenemos que ser conscientes todos, las partes y los señores jueces, que no somos expertos en materia reglamentaria militar. Pero aún así trataré de hacer sencilla esta explicación y como una premisa fundamental, no debemos dejarnos llevar por el nombre del cargo, operaciones, dado que uno lo piensa desde la óptica, diría yo, policial. Se supone que un oficial de operaciones es el oficial a cargo de las operaciones de un elemento militar. Esto no es cierto. No es cierto. La labor de un oficial de un Estado Mayor, y en este caso de un oficial que trabaja en el campo de la conducción de operaciones, es una labor eminentemente intelectual, burocrática, que no tiene tropas a su mando, y esto yo lo voy a explicar lo más claro que pueda. Insisto, entonces, esta labor era absolutamente burocrática, al punto, y esto la acusación no ha demostrado lo contrario, el señor Orsarán, por entonces, el único personal que tenía a su cargo, que estaba subordinado a él, eran 2 suboficiales oficinistas en el ejército argentino. El cuadro de suboficiales pueden ser del cuerpo comando, pueden ser de algunas de las servicios para apoyo de combate, pueden ser de intendencia. Hay suboficiales que se reciben en la escuela Lemos, que están especializados, mecánicos, talabarteros, en fin, otras especialidades. Y también hay suboficiales oficinistas, que tienen una preparación especial para llevar actuaciones y trabajar sobre aspectos burocráticos dentro de la vida militar. Bueno, ese personal era el que tenía el señor Orsarán, más eventualmente un soldado asistente que colaboraba con las tareas de esta oficina. Un trabajo de oficina. Es importante también, en este enfoque reglamentario que le quiero dar a la cuestión, que ustedes comprendan que en cualquier ejército del mundo, pero vamos al ejército argentino, existen estados mayores de distintas unidades, en algunos casos grandes unidades de batalla, grandes unidades de combate y también en unidades militares. Tienen distintas denominaciones, por ejemplo, en un comando de una brigada, un comando de cuerpo de ejército, se los denomina Estado Mayor. En el caso de una unidad, como era el Grupo de Artillería 141, el GADA 141 de aquí, de San Luis, como también el Comando de Artillería 141, en vez de llamarse Estado Mayor, se llama Plana Mayor. No obstante ello, no hay ninguna diferencia conceptual en función del rol que le toca cumplir a los estados mayores o planas mayores, que siempre son elementos militares que están para asesorar y asistir al comandante de cuerpo, comandante de brigada o comandante de artillería 141. Decía, el Estado Mayor es un elemento que está para asesorar al comandante en la conducción. Hay una serie de voces que yo quisiera hacer muy claro, para lo más ilustrativo posible, para que se comprenda la diferencia de algunos conceptos de conducción, mando y comando. Muchas veces se confunde la subordinación con la subalternación. Es decir, por ejemplo, un capitán, en la época esta de los hechos, un capitán
que estuviera destinado aquí en San Luis, era claramente un subalterno del mayor Ossarán, porque el grado de capitán es un grado de jerarquía inferior. Pero sin embargo no era subordinado, porque para que sea subordinado, ese oficial tiene que estar en la línea de comando que tiene con respecto a ese superior. Ejemplo típico, un soldado de este comando de artillería va a Buenos Aires y en un lugar público se encuentra con un coronel destinado en Buenos Aires. Evidentemente le debe respeto, ese coronel es un superior y él es un subalterno a ese coronel, pero no es subordinado, porque ese coronel no le puede impartir órdenes, dado que no está en la línea de comando. Si no, si esto no lo comprendemos, el ejército hubiera sido un aquelarre, hubiera sido este ejército y cualquier ejército del mundo. Si todos los superiores dan orden a los subalternos, que no son subordinados, sería ingobernable cualquier ejército o cualquier organización del mundo. Quiero, sí, leerles qué dicen los reglamentos. Yo me voy a basar básicamente en el reglamento, el RC 330, que después fue renombrado como RC 3.1, que es el reglamento de conducción de los Estados Mayores, reglamento para la organización, y funcionamiento de los Estados Mayores, el reglamento de conducción de fuerzas terrestres y también el reglamento de servicio interno. Pero básicamente el reglamento que regula la actividad de los Estados Mayores, en su artículo 1002, dice así exactamente: el oficial de Estado Mayor no tendrá autoridad de comando. Impartirá órdenes en nombre del comandante de acuerdo a las normas que éste haya establecido. Afectará a la ética profesional que el oficial de Estado Mayor tome o trate de tomar atribuciones que no les corresponden a él, sino al comandante. Está muy claro, señores jueces, que un oficial del Estado Mayor, que en este caso y en todos los casos de los Estados Mayores que ahora voy a explicar, hay dos tipos de Estados Mayores, no estaba facultado legalmente para dar órdenes en una relación de comando que no tiene. Uno podría decir, bueno, pero en este caso conocemos perfectamente que el mayor Ossarán se tomó esas atribuciones y efectivamente impartió órdenes, tuvo relación de comando con quienes fueron los ejecutores. Vuelvo a la teoría de la autoría mediata. Bueno, la acusación ni siquiera ha ensayado esta posibilidad de que el mayor Ossarán pudo haber retransmitido o generado una orden que fuera disparadora, que un sujeto fungible, siempre dentro de esta teoría de Roxin, haya sido el ejecutor o el autor inmediato de los hechos. Esto no ocurre. De modo tal, como no hay nada probado, ni siquiera intentado probar, me rijo por lo que surge de los reglamentos, por el deber ser. Nos preguntamos, ¿qué diferencia hay entre comando, mando? Nada más ilustrativo, me refiero al manual del ejército del mando. Esto es una reimpresión del año 90, pero el concepto es exactamente aplicable a aquella época, ¿no? Es decir, dice que el mando, en su capítulo 5, definición, dice: el mando es la acción que ejerce el jefe sobre los hombres que le están subordinados con el objeto de dirigirlos, persuadirlos e influir sobre ellos de tal manera de obtener su voluntaria obediencia, confianza, respeto y leal y activa cooperación tanto en el desempeño de una función como en el cumplimiento de una misión. Es decir, el mando es un don, es una capacidad que tiene que tener el superior para persuadir al subalterno de cumplir su orden. Muchas veces en contra, la mayoría de las veces, en contra quizá de lo que el subalterno querría hacer. En cambio el comando es el marco legal en el que se ejerce, es el contenedor de ese mando. Ese mando, para ser auténtico y legítimo, tiene que manejarse dentro de la estructura reglamentaria que le permite ejercer ese mando. Ergo, no podría el mayor Ossarán haber impartido órdenes que terminaran por desarrollar acciones que generaran las víctimas que estamos analizando en los 3 casos que le imputan a mi asistido. El comando es el ejercicio de la autoridad y responsabilidades legales sobre una organización militar.
es una función de grado y cargo que está prescripta, regulada y limitada taxativamente por las leyes y reglamentos militares. Fíjense, señores jueces, el mando es una atribución, una capacidad, y el comando es ese límite legal que le permite ejercer adecuadamente ese mando. Y por otra parte, otro término es la conducción. La conducción es la aplicación de ese comando a la solución de un problema militar. Que esto también es una virtud. El conductor, el superior, utiliza el comando para lograr los objetivos trazados. Otra definición, también de comando, dice: el comando es la autoridad legal con que se inviste a un militar para ejercer el mando de una organización militar, aún coercitivamente, para obtener los fines perseguidos en su misión y funciones. Existen, de acuerdo al reglamento RC, perdóname el número que nunca me lo termino acordando, el RC 330, posteriormente reclasificado como RC 31, Reglamento para Organización y Funcionamiento de los Estados Mayores, contempla dos tipos de Estado Mayor. Recuerdo que en el caso del Comando de Artillería lo llamamos plana mayor, pero es exactamente lo mismo en lo que quiero explicar. Fíjense que esto es importante para que ustedes vayan midiendo qué capacidad podía tener el mayor Ossarán, oficial de operaciones S3 de la plana mayor, como para poder haber sido retransmisor o generador de estas órdenes ilegales dentro de esta estructura de poder. Existen dos tipos de Estado Mayor: el Estado Mayor coordinador y el Estado Mayor director. Esto es, la doctrina militar es pacífica en esto, y ruego a vuestras excelencias, pueden consultar claramente este reglamento que acabo de citar. Es un reglamento de fácil acceso, está a disposición de todas las partes, y es el reglamento por excelencia que se está trabajando en todos estos tipos de juicios. Decía, dos tipos de Estado Mayor: el Estado Mayor coordinador y el Estado Mayor director. La principal diferencia es el grado, la autoridad que tienen los integrantes de Estado Mayor. Porque en el Estado Mayor coordinador, sus integrantes no tienen autoridad para impartir órdenes. Simplemente su labor se desarrolla en dirección a asesorar, en asistir al comandante, al jefe. En este caso, al comandante de Artillería 141. A diferencia de los Estados Mayores directores, donde sí, cada uno de los integrantes del Estado Mayor en sus distintos campos de conducción, que ahora los voy a explicar, sí tienen facultades para impartir órdenes directas, que si bien lo hacen en representación del comandante, están facultados para hacerlo. Son Estados Mayores especiales, generalmente los Estados Mayores logísticos, son casos muy especiales que están regulados en este reglamento y que para nada son aplicables a la situación de este elemento militar que era el Comando de Artillería 141. Entonces queda muy claro que un integrante de un Estado Mayor coordinador, como lo era el señor Ossarán de la plana mayor del Comando de Artillería, no tenía facultades, no tiene relación de comando con los subordinados del Comando de Artillería. Las funciones principales de un Estado Mayor es el asesoramiento, como dije recién, y la asistencia al comandante o al jefe para que ejerza la conducción de esa unidad militar. Ahora, ¿cuáles son los campos de la conducción que el comandante debe desarrollar? Y para eso para cada uno de los campos de conducción, tiene sus oficiales que integran ese Estado Mayor. El campo de personal, que se suele denominar S1, si son unidades o elementos como el Comando de Artillería 141, o se les suele llamar G1, si fuera una brigada o un cuerpo de ejército, y J1 a nivel Estado Mayor General del Ejército o que en aquella época integraba también la Junta de Comandantes, el comandante en jefe del Ejército. El campo de la inteligencia, léase S2, G2 o J2. El campo de operaciones, que es el que nos interesa aquí, que es el S3, G3 o J3. Bueno, después el campo material, que es la logística, el 4, o sea, el S4 o J4. El de la finanza, 5, y en grandes unidades de batalla, el campo de asuntos territoriales, que no viene al caso analizar. Entonces decía yo, en el caso del oficial de operaciones, asesora al comandante,
lo asiste en la organización, elabora los cuadros de organización, en referencia, todos los años hay una directiva anual de organización del ejército, y también colabora en la planificación de lo que es toda la instrucción a desarrollarse durante todo el año. Porque cuidado que no vaya a creerse, pareciera ser que la única ocupación que tenían las autoridades militares por aquellos años era solamente la lucha contra la subversión. Nada que ver, el ejército argentino tenía todos los años una tarea copiosa que es la de, y esto lo explicó muy claramente el señor Rosarán en su indagatoria, y por supuesto nunca fue ni mínimamente refutada esa actividad, que es la recepción de todos los años que se produce en aquellos años que eran los soldados conscriptos, donde había distintos periodos de capacitación, que muy bien allí los denomina el señor Rosarán en su indagatoria, una preparación básica, después una preparación en artillería específica, tengan en cuenta que esto era un comando de artillería, y de ese comando de artillería, en la oficina que con sus dos suboficiales tenía el señor Rosarán, se establecían todos los planes de estudio, todos los planes de capacitación del personal de cuadros, oficiales y suboficiales y soldados, de las dos unidades de artillería que dependían orgánicamente del comando de artillería. Me refiero al grupo de artillería, al grupo de artillería antiaérea, que tenía también asiento acá en San Luis, y al grupo de artillería de campaña, 141, con asiento en la Quintana, Córdoba. Obviamente el oficial de operaciones asistía al comandante en las distintas inspecciones de artillería que se les hacía a estas dos unidades militares. Con esto quiero explicar lo más sencillamente posible. Les he leído el artículo 1002, donde claramente dice que un oficial de un Estado Mayor Coordinador no puede impartir órdenes. No tenía, el señor Rosarán, por debajo de él, no tenía, lo único que tenían esos dos suboficiales y el soldado, no tenía relación de comando con ninguno de los elementos que se sospecha aquí que hubieron participado en estos procedimientos. Con relación es cierto que existía un control operacional sobre las distintas instituciones de seguridad, la policía provincial, la policía federal, pero ese control operacional que por aquel entonces ejercían las Fuerzas Armadas no implicaba que un mayor de ejército le pueda dar órdenes a un oficial de la policía en forma directa. Eso también hubiera sido una situación ingobernable, escandalosa. El control se da en los niveles más altos. De hecho, y aquí está planteado, los oficiales del ejército que cumplieron funciones institucionales en la policía cumplían ese cargo. Aquí se dijo que el segundo jefe de la policía era el entonces capitán Pla. Es decir, claramente eran personas del ejército, oficiales del ejército, que fueron asignados para cubrir un cargo dentro de la institución policial. Pero de ningún modo, y esto sería inexplicable por otra parte y con falta de lógica, un oficial de operaciones del Comando de Artillería podía impartir una orden para ser cumplida, aparte que no tenía personal a su cargo, para que la cumpla personal policial. Y en esto es importante, señores jueces, un principio que se llama la necesidad de saber. En cualquier organización de inteligencia del mundo, sea esta civil o militar, rige este principio de la necesidad de saber. ¿Cuál es? La información que tenga carácter reservado. Se supone que este tipo de operaciones debían contar con esa reserva. Decía, esto implica que los elementos que trabajen sobre información reservada o información de inteligencia se debe acotar a la mínima expresión a las personas que deban conocer esa información. Y esas personas que deben conocer una información reservada, la tienen que conocer solo si es extremadamente necesario. No tiene por qué conocer, y acá estoy hablando de conocer, no de dar órdenes, ¿no es cierto? Por aquello que comentaba en la primera parte del alegato, no pudo desconocer lo que ocurría aquí en San Luis. Me pregunto, para realizarse estos tres hechos por los cuales está injustamente imputado o asistido, ¿era importante que el oficial de operaciones lo supiera? Las autoridades policiales necesitaban informarle cuanto menos al señor Rosarán y sus dos oficiales oficinistas qué era lo que estaban por hacer. ¿Era necesario que él lo supiera? Esta máxima, que dije que es de cualquier servicio de inteligencia civil o militar del mundo, se ve plasmada, y sigo con el aspecto reglamentario, en el reglamento ROD 11-01, sección 4, artículo 3020, que expresamente indica: deberá proporcionarse o hacer tomar conocimiento de una información militar exclusivamente a la persona o elemento que posee la obligación de conocer dicha información. Ustedes sabrán
y esto también lo indican los reglamentos de contrainteligencia, la información, cuanto más gente la sepa, los riesgos de filtración o de conocimiento por parte del enemigo aumentan exponencialmente. Por ejemplo, cito un artículo del reglamento RB 200-10, servicio interno, por ejemplo, que también define las funciones de un oficial de operaciones S3. Dice, el oficial de operaciones será el miembro de la plana mayor que tendrá responsabilidad primaria sobre todos los aspectos relacionados con organización, instrucción y operaciones. Es decir, en ese trabajo intelectual, el oficial de operaciones asesora al comandante para que el comandante es el que toma la decisión. Inclusive, si ustedes se detienen, no quiero extenderme mucho en esto para no cansar la atención de vuestra excelencia, pero el espíritu del reglamento es que el comandante necesita oficiales del Estado Mayor que traten de imponer su idea, con tal de que después que le discutan al comandante qué hacer, porque eso es lo que se busca, es que sus asesores discutan con él, pero una vez que el comandante adopta una decisión, todos los integrantes del Estado Mayor, diría en términos vulgares, se tienen que poner la camiseta del comandante y tomar definitivamente y apoyar la decisión que toma el comandante. Con esto quise hacer alusión a estos aspectos reglamentarios para que también se vea que aún llevando al extremo la teoría de la autoría inmediata, no es posible encuadrar al señor Osaram en la figura de ni el autor, ni el hombre de atrás, ni de arriba, ni mucho menos de un retransmisor. Ahora me quiero detener en otro punto. Ayer hice algún adelanto sobre esto. A mí me llama mucho la atención la ligereza con que la acusación, en el caso del señor Vicente Yango Rodríguez, la acusación le atribuye a mi asistido el delito de homicidio agravado por darse los casos de los incisos 2 y 6, o sea, alevosía y después con el concurso de 3 o más personas. ¿Por qué me llama la atención? Primero, por todo lo que expliqué ayer, que ni remotamente podemos hablar de un homicidio, ni se sabe por qué murió. Pero además de eso, coincidiremos todos que el dolo del homicidio es un dolo específico, y mucho más lo es el del homicidio agravado. Vamos a acordar también, seguramente, que el homicidio simple, permite la idea del homicidio por dolo eventual. No así, nunca lo puede ser el homicidio agravado, porque el homicidio agravado requiere un dolo específico y no puede ser un dolo eventual. Tiene que existir, en el caso del inciso segundo, el autor, el agente debe colocarse, conoce la situación de superioridad que tiene y la tiene que hacer jugar dolosamente, intencionalmente. Yo me pregunto, ¿cómo se puede acreditar ese dolo específico en un caso como el de Rodríguez, que lo estuvimos planteando ayer? Ahora, por lo que expuso la propia acusación, y específicamente yo aquí voy a pasar unos breves segundos del alegato de la distinguida fiscal, la señora Españolo, la doctora Españolo, donde ella desarrolla por qué la calificación, está justamente desarrollando por qué hace el pedido de penas respecto de Osaram. Y lo curioso es que la propia Fiscalía sostiene que la muerte del señor Yango Rodríguez fue como consecuencia de las torturas. Entonces me pregunto, ¿fue un dolo específico, el dolo específico del homicidio agravado por alevosía con el concurso de 3 o más personas? ¿O habrá sido, en todo caso, siempre en la hipótesis absolutamente injusta e injustificada de la Fiscalía de decir que el señor Yango Rodríguez se murió, murió por a causa de las torturas y que aparte es responsable de mi asistido? Digo yo, ¿por qué esto no puede encuadrar en la figura de los tormentos seguidos de muerte? Porque, y siempre aclaro, no estoy sosteniendo que esto es lo que haya ocurrido. Me guío por lo que dice el Ministerio Público Fiscal. Dado que, recordemos, aquí se aplica la ley 14616, estamos en claro por el tema de principio de legalidad, que en este caso se ha respetado. ¿Qué decía el artículo 144 ter del Código Penal, primero y tercer párrafo?
Decía, será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años, inhabilitación absoluta y perpetua, el funcionario público que impusiera a los presos que guarde cualquier especie de tormento. Pero fíjese cómo sigue. Acá viene el agravante. Si resultare la muerte de la persona torturada, la pena privativa de la libertad será de reclusión o prisión de 10 a 25 años. Claramente una pena temporal. Y ustedes verán que en realidad, y seguramente coincidirán conmigo, que inclusive el agravante muerte que preveía esta norma penal, hasta puede ser culposa la muerte. Porque no es un homicidio, es tormentos seguidos de muerte. No es un homicidio. Y esto es un tema que también debe ser considerado por los señores jueces. Digo yo, debe ser considerado en la inteligencia, que espero que no lo tengan que considerar, porque yo creo que no hay elementos, ni para imputárselo a mi asistido, ni mucho menos para entender que acá hubo un homicidio. Pero llegado el caso de que los señores jueces entiendan que hay certeza apodíctica sobre la participación como autor mediato de mi asistido y de que los hechos son como lo plantea la Fiscalía, nunca esto, aún aceptado esto, que a mi juicio es una barbaridad que esto se acepte, porque no hay forma de que esto encuadre en esos parámetros, nunca pueden abordar la idea de un homicidio calificado por alevosía y por el concurso de 3 o más personas como lo ha sostenido la fiscal. Yo voy a pasar ahora un pasaje. Voy a hacerles escuchar un pasaje de cuando la señora fiscal está concluyendo y está pidiendo las penas, está pidiendo la imputación a mi asistido y a otros imputados. Espero que se escuche, a ver. ¿Perdón? Pensé que me había dicho, disculpe. A ver. Señores jueces, conforme lo relatado por Vicente Rodríguez, este fue privado ilegítimamente de su libertad, tenía 38 años de edad, tenía una familia, un hijo, y fue privado ilegítimamente de su libertad en su lugar de trabajo, habiendo sufrido tormentos. Torturas al ser sometido a un interrogatorio en el que participó personal de D2, el cabo Orozco y el subjefe Juan Carlos Pérez. Luego, Vicente Rodríguez fue llevado a una celda en el Departamento de Investigaciones en la calle Lavalle, donde falleció. Recordemos que en la declaración indagatoria, en el debate, el imputado Luis Alberto Orozco dijo no conocer a Vicente Rodríguez. Pero de la lectura de la indagatoria de la declaración de Vicente Rodríguez, no nos cabe duda de que el imputado Orozco sí conocía a Vicente Rodríguez. Esto ahora en las constancias de Fojas 18-19. Prueba documental. Siendo la declaración de Gilberto Herrera contundente, queda acabadamente demostrado que el nombrado falleció a consecuencia de los tormentos que había sido sometido. Asimismo, Herrera manifestó que aproximadamente a las 6:30 sintió que trajeron a Vicente Rodríguez, quien le dijo que venía de la tortura y le pidió un té. Un segundito. Siendo... no lo dice este defensor. No lo dice este defensor, lo dijo la propia Fiscalía. Que no cabe ninguna duda, dice la Fiscalía, que la muerte del señor Vicente Rodríguez se produce como consecuencia de las torturas. Esto es otra figura del Código Penal, señores jueces. Esto está, para la Secretaría digo esto, en el video del alegato de la señora fiscal del 26 de noviembre del 2014, a partir del minuto 48:30. Y finalmente, ya estoy terminando, más allá de todo lo que les he expuesto, hay una cuestión que sí que les quiero aclarar a los señores jueces, que en los últimos años, como abogado, generalmente abogado defensor en este tipo de juicios, he observado que se mal utilizan algunos principios sentados en el fallo Manfredo Velázquez Rodríguez. Ya no me estoy refiriendo al tema que planteara inicialmente, sino al tema de la pauta probatoria. Porque de ese fallo se han extraído
algunos conceptos extrapolados, algunos conceptos desvirtuados de la idea que este fallo tenía, so color de poder sortear los inconvenientes probatorios que este tipo de juicios, a 40 años de los hechos, con dificultades para ambas partes y para los tribunales, producen y que se están zanjando contra el rey, es decir, en contra de los acusados, sosteniendo que en hechos como estos, donde el Estado fue partícipe, donde el Estado fue terrorista, no pueden exigirse los estándares probatorios de delitos comunes. Esto no es el espíritu del fallo Velázquez Rodríguez, ni siquiera es tampoco el espíritu de la jurisprudencia internacional. Y si así lo fuere, sería manifiestamente inconstitucional porque estaría violando el principio de legalidad. Y quiero hacer una breve introducción, porque yo quiero entender, y en esto el fallo Velázquez Rodríguez también lo integra, esto es la historia de la justicia transicional en los últimos 60 o 70 años. El principal antecedente que podemos tener, como dije los otros días, ayer, con relación a cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, que tenemos el primer caso de justicia transicional con el Tribunal de Nuremberg, allí se plantearon dos posiciones. La posición de los países como Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, que sostenían que en el juicio a realizarle a los jerarcas nazis se tenía que respetar el principio de inocencia. Y contra esa postura se presentaba otra, que sí representaba claramente una imposición del sistema del derecho penal del enemigo, que era la que sostenía el fiscal soviético Andrei Vyshinsky, que decía que el principio de inocencia era un prejuicio burgués de Occidente. Y sostenían ex ante la culpabilidad y que debían ser las defensas las que probaran la inocencia. Yo no quiero decir que esto sea lo que ocurre en estos procesos, pero sí, a partir de aquella postura que adoptaron los países occidentales con una civilización jurídica, a mi juicio, la correcta, la justicia transicional fue mejorando año a año. Hemos tenido fallos recientes como el fallo Perisic con relación al tema de la guerra de los Balcanes. Han habido muchos pronunciamientos, el pronunciamiento de Ruanda, que han dejado asentado este principio que creo que es fundamental, que es la necesidad que los fiscales procedan a probar, esto lo digo textual porque lo dicen los fallos, la necesidad que los fiscales procedan a probar siempre los cargos que formulan más allá de toda duda razonable. Cuando digo duda razonable, les ruego, Vuestra Excelencia, que traten de recordar todo lo que yo expuse sobre el caso Ozarán y los 3 hechos que le están imputando. Vaya si no hay dudas en todo lo que les he explicado. Es hora entonces que se dejen de lado esos principios que se intentan sostener, como decía, sobre pretexto de poder zanjar estos problemas probatorios, atribuyendo responsabilidades nada más que por un cargo y porque en una determinada época estaba en ese lugar y porque no lo podía desconocer y porque integraba la organización de poder. El caso Velázquez Rodríguez, recordemos, data del 29 de julio de 1988, que es el fallo, ¿no?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Velázquez Rodríguez versus Honduras. Pero este fallo no fue dirigido contra personas individuales, y los parámetros que allí se tuvieron en cuenta no fueron para juzgar a personas individuales, sino a un Estado, que esta es la gran diferencia. Por eso es que no pueden ser aplicados en los procesos. Y el mismo fallo así lo indica. Yo voy a leer algunos párrafos. Dice, por ejemplo, como se recordará, según la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana, Manfredo Velázquez fue apresado ilegalmente por elementos del Estado, sometido a tortura y se encuentra desaparecido. Las pautas de valoración de las pruebas allí establecidas, como se verá, las que recurre la justicia argentina en esa causa, no son de aplicación. Vamos a ver ahora, dice, por ejemplo, para establecer participación, no son ni para establecer participación ni responsabilidad penal individual, sino solo para determinar la ocurrencia de los hechos y la responsabilidad de los estados y no de las personas. Voy a transcribir algunos pasajes, por ejemplo, dice, debe repararse que es la misma comisión la que refiere a la prueba de la desaparición de la víctima, no de los autores o partícipes. El argumento de la comisión se basa en que una política de desapariciones, auspiciada o tolerada por el gobierno, tiene como verdadero propósito el encubrimiento y la destrucción de la prueba relativa a las desapariciones. Cuando la existencia de tal práctica o política haya sido probada, es posible, ya sea mediante prueba circunstancial, estamos hablando de responsabilidad del Estado, prueba circunstancial o indirecta, o ambas,
por inferencias lógicas pertinentes, demostrar la desaparición de un individuo concreto que de otro modo sería imposible por la vinculación que esta última tenga con la práctica general. Es decir, la propia Corte Interamericana está diciendo en estos casos, pero para condenar al Estado, no a un individuo. Para un tribunal internacional, los criterios de valoración de la prueba son menos formales que en los sistemas legales internos, el nuestro, señores jueces. La prueba indiciaria o presuntiva resulta de especial importancia cuando se trata de denuncias sobre la desaparición, ya que esta forma de represión se caracteriza por procurar la supresión de todo elemento que permita comprobar el secuestro, paradero y suerte de las víctimas. Punto 132. Dice, el procedimiento ante la Corte como tribunal internacional que es, presenta particularidades y carácter propio, por lo cual no son aplicables automáticamente todos los elementos de los procesos ante tribunales internos. La protección internacional de los derechos humanos no deben confundirse con la justicia penal. Los Estados no comparecen ante la Corte como sujetos de acción penal. El derecho internacional de los derechos humanos no tiene por objeto imponer penas a las personas culpables de sus violaciones, sino amparar a las víctimas y disponer la reparación de los daños. Finalmente dice, en cuanto, fíjese, qué diferente óptica, porque acá dice, por ejemplo, cómo reacciona la Comisión ante el silencio de un Estado, que eso sería inequiparable al silencio que puede hacer un imputado. Dice, salvo en la materia penal, que no tiene que ver en el presente caso, como ya se dijo, supra 134, 135, el silencio del demandado o su contestación elusiva o ambigua pueden interpretarse como aceptación de los hechos de la demanda, por lo menos mientras lo contrario no aparezca de los autos o resulte de la convicción judicial. Fíjese, esto se lleva de patada con lo que en todas las indagatorias el derecho que se le hace saber al imputado que en caso de mantener silencio y no declarar, eso no podrá constituir nunca un elemento de convicción en su contra. Nada que ver con lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo en este caso. Esto nos prueba que lejos estamos de estar habilitados de extraer de ese fallo Velázquez Rodríguez, utilizado a tal hartazgo para condenar sin pruebas a muchos militares en estos procesos penales, no pueden ser utilizados en este caso. Tengan en cuenta, vuestras excelencias, que ya cierro en pocos minutos, y vuelvo al principio, costó casi 2 siglos, hace 2 siglos que recién tenemos instalado este criterio de la ley previa, la ley escrita, la ley estricta y cierta. Y que todo esto parte desde un momento en que los enjuiciados dejaron de ser un objeto del proceso penal y pasaron a ser sujetos de un proceso penal, personas con derechos, y la forma en que se fue plasmando ese derecho fue, yo diría, tomando como punto de partida, podríamos hablar de la Declaración de los Derechos del Hombre, de 1789, donde se marcó la Revolución Francesa. A partir de allí, tomando al hombre como sujeto de un proceso penal, de una persona con derechos, claro, se levantaron muchas voces en contra de un procedimiento penal secreto, como era antes, que disponía la tortura como un instrumento para abordar a la verdad. Los filósofos prácticos del siglo XVIII, podemos citar a Montesquieu, Beccaria y Voltaire, emprendieron decididamente este camino en pos de la reforma del enjuiciamiento penal. Y a partir de allí, los distintos estados civilizados de Occidente fueron estructurando un sistema de garantías. El nuestro, desde lo legal, considero que es perfecto. El artículo 18 no ofrece el mayor resquicio. Y con el tiempo se fueron consagrando en todas las organizaciones jurídicas de los distintos estados el principio de inocencia, el principio del ne bis in idem, el principio de la doble instancia, o mejor llamado el doble conforme. Y este fue un legado, la Declaración de los Derechos del Hombre en adelante fue un legado para toda la humanidad que hizo que los procesos penales fueran modificándose jurídicamente y en la ley positiva para garantizar esta defensa en juicio. Pero no hay que confundir, una cuestión es la doctrina penal internacional que involucra a los estados con aquella que se refiere a las situaciones de juicios internos, de los tribunales internos de cada nación. Y vamos a ver que el derecho penal internacional nace en realidad
como el derecho internacional mismo, como fruto de las guerras. En cambio, el derecho penal, al que acabo de hablar, del debido proceso, con todos estos principios, nace de, frente al ius puniendi del Estado, la protección del individuo frente a esa diferencia de poder entre el individuo y el Estado que lo pretende juzgar. En cambio, decía, en la justicia internacional, hubo muchos intentos, algunos de ellos fallidos. Por ejemplo, yo me acuerdo, tengo acá el de cuando Gustave Monnier, presidente de la Cruz Roja Internacional, proyectó una instancia judicial internacional dedicada a aplicar directamente sobre los individuos las normas de derecho internacional. Y esto fracasó. En el Tratado de Versalles, por ejemplo, con posterioridad a la Primera Guerra Mundial, en 1919, se propuso que luego de finalizada la Primera Guerra Mundial, la constitución de un tribunal para juzgar al emperador alemán Guillermo II y a otros tantos más que habían sido responsables por los crímenes contra la humanidad durante esa época bélica. Ese intento se vio frustrado porque Holanda no quiso extraditar a Guillermo II y Alemania tampoco quiso entregar a sus nacionales. Recién viene, bueno, el Tribunal de Nuremberg y todo lo que ya conocemos, que ya expuse detalladamente en lo que hace al Estatuto de Roma, por supuesto no aplicable a este caso, dado que el propio Estatuto determina que solamente podrá intervenir en hechos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia. Entonces, señores jueces, estoy finalizando. Entiendo que no se han dado los requisitos mínimos para que mi asistido resulte condenado por ninguno de los hechos que está imputado. En el peor de los casos, yo creo que ustedes están frente a una situación muy dudosa. No es posible que ustedes aborden a un estado de certeza apodíctica, de sostener que los hechos son así y no pueden ser de otra forma. Estoy absolutamente convencido que esta no es la situación de mi asistido. Y les ruego consideren cuál era el rol que le tocó cumplir desde lo reglamentario a mi asistido y que revisen todos los argumentos de la acusación y no van a encontrar un elemento que indica que el señor Orzarán haya hecho algo diferente a lo que los reglamentos dicen y que en ellos no surge ni su participación, ni como autor directo, ni como partícipe necesario o secundario, ni como autor mediato, ya sea dando la orden o retransmitiéndola. Por tal motivo, señores jueces, solicito la libre absolución de mi asistido. Muchas gracias. Muy bien, doctor. No sé quién es el abogado que sigue, el doctor Vidal. ¿Puede hacer 5 minutos de...? Y así nos acomodamos. Bien, muchas gracias.